Pensaba que nadie se daba cuenta de sus horas extras, hasta que el director general hizo un anuncio. Elena no se dio cuenta de lo silenciosa que estaba la oficina hasta que el zumbido de la máquina expendedora se convirtió en el sonido más fuerte de la sala. Antes de empezar, si te gustan las historias con sentido, no olvides suscribirte y déjame un comentario diciéndome desde dónde nos ves. Me encanta saber a dónde llegan estas historias. El último de sus compañeros de trabajo se había marchado hacía casi 2 horas. Sus despedidas fueron poco entusiastas, sin contacto visual, como si se despidieran de alguien indiferente. Ella sonrió como siempre, murmuró algo educado y observó cómo se cerraban las puertas detrás de ellos. Ahora estaba sentada bajo la suave luz de la única lámpara de escritorio que seguía encendida, con la mirada fija en una pila de facturas que nadie más había visto. No eran urgentes ni glamurosas, pero alguien tenía que ocuparse de ellas. La impresora rugió al otro lado de la habitación. Se levantó y se frotó el cuello mientras se acercaba a ella, con los pies descalzos sobre la moqueta de la oficina. Se había quitado los zapatos de tacón debajo del escritorio 1 hora antes. El papel se había atascado en la segunda página. Por supuesto, estaba alcanzando la bandeja cuando un golpe resonó en la habitación. Se quedó paralizada. Era tarde, demasiado tarde. La seguridad nunca llamaba. El personal de limpieza ya había pasado. Esperó, escuchando. Otro golpe, esta vez más suave, casi educado. Se acercó a la puerta principal y miró a través del cristal esmerilado. Una figura se encontraba justo al otro lado. Vaqueros, sudadera con capucha, manos en los bolsillos. No parecía amenazante, solo fuera de lugar. Abrió la puerta a medias. Lo siento, la oficina está cerrada, dijo manteniendo la voz firme. El hombre dio un paso atrás. Parecía un poco avergonzado, un poco cansado. Sí, me lo imaginaba. Solo buscaba a alguien, pero quizá me he equivocado de planta. ¿A quién busca? Él miró más allá de ella, hacia la habitación en penumbra. Sinceramente, dijo, no lo sé. Solo estoy dando una vuelta por el edificio, comprobando algunas cosas. No esperaba que quedara nadie aquí. Ella dudó y luego abrió un poco más la puerta. ¿Es usted del servicio de mantenimiento? Él sonrió. Algo así. Ella asintió con la cabeza y se hizo un poco a un lado. No era una invitación, simplemente no era un rechazo. Él no entró, solo miró a su alrededor. ¿Siempre trabajas hasta tan tarde? Ella se encogió de hombros. Hay trabajo que hacer, y ahora hay menos ruido, menos interrupciones. Él asintió como si lo entendiera. ¿Cómo te llamas? Preguntó. Elena. Elena, repitió él. Encantado de conocerte. Ella esperó, esperando que él le dijera su nombre, pero no lo hizo. Él miró la impresora. ¿Atascada? Ella esbozó una sonrisa cansada. Siempre. Él se rió entre dientes. Bueno, no te entretengo. Me alegra ver que a alguien todavía le importa. Antes de que ella pudiera responder, él se dio la vuelta y se alejó por el pasillo, con las manos en los bolsillos, sin placa, sin presentarse. Simplemente se fue. Ella cerró la puerta lentamente y volvió a su escritorio. El encuentro permaneció en el aire como un aroma. No era inquietante, solo inusual. Se sentó y se quedó mirando la pantalla brillante durante un largo rato. Llevaba casi 2 años allí. Llegaba temprano. Se quedaba hasta tarde. Cubría a los olvidadizos. Arreglaba cosas que no eran su trabajo. Nadie se daba cuenta. Ese era el trato. Así era como sobrevivían los callados, siendo útiles, sin hacer ruido, sin exigir nada. Solo útiles, pero algo en la voz de aquel hombre, en la forma en que la miró, como si no fuera un mero objeto, se le quedó grabado en el pecho. Se sacudió ese pensamiento. Volvió a las facturas.
La pila de papeles no se había movido y la impresora seguía enfadada en la esquina. Todo había vuelto a la normalidad, pero mientras archivaba, hacía clic y clasificaba, su mente seguía volviendo a ese momento, a un hombre sin nombre, y a la tranquila sensación de que, tal vez por primera vez en mucho tiempo, alguien la había visto de verdad. Elena se movía por la oficina como una sombra sin nombre. A la mañana siguiente del golpe, llegó temprano, como siempre. El aire aún tenía esa sensación de impoluto, tranquilo, todavía frío por la noche. Llenó la cafetera antes de que apareciera nadie más. Abrió el armario de los suministros. Repuso las bandejas de papel. Nadie le pidió que lo hiciera. Nadie lo hacía nunca. A ella le gustaba así en general, o al menos eso se decía a sí misma. Cuando el resto de la oficina empezó a llegar, el taconeo de los zapatos, el murmullo de las voces, el sonido de los teléfonos, Elena ya había respondido a 7 correos electrónicos y enviado una invitación a una reunión que nadie recordaba haber programado. Su escritorio estaba justo a la izquierda del pasillo que conducía a las oficinas de la esquina. Estaba lo suficientemente cerca como para escuchar las conversaciones importantes, pero nunca lo suficiente como para participar en ellas. Hoy, el pasillo bullía con algo nuevo. ¿Te has enterado?, susurró alguien. Al parecer, el director general ha estado visitando las oficinas, sin avisar, sin relaciones públicas, sin asistente, simplemente apareció. Elena no giró la cabeza, pero sus oídos captaron las palabras como una red. No puede ser. ¿El nuestro? Eso es lo que he oído. La semana pasada estuvo en la oficina de Dallas. Quizá esté haciendo inspecciones sorpresa o algo así. Sí, bueno, si aparece por aquí, alguien debería avisar a Carol. Esa oficina no se ha organizado desde 2019. Se rieron y siguieron su camino. Elena se quedó mirando la pantalla. El hombre de la sudadera con capucha se le había metido de nuevo en la cabeza. No era del departamento de instalaciones. Ahora lo sabía. Había algo en su forma de hablar, en la forma en que miraba a su alrededor, no como alguien que busca bombillas fundidas, sino como alguien que presta atención. Abrió su panel de control de horas, no porque estuviera atrasada, era la única forma de recordarse a sí misma que lo que hacía importaba. Horas registradas, tareas completadas. Hizo clic en los informes, línea tras línea. Todo parecía tan limpio, tan sencillo, pero no contaba toda la historia. No mostraban las noches que se había quedado hasta tarde para arreglar la impresora, ni la vez que se había quedado hasta las 11 de la noche reorganizando los archivos de proveedores de la oficina, porque alguien los había borrado por error. Hizo clic en su calendario. 10 reuniones esta semana, ninguna con su nombre. Solo las que tenía que preparar. Impresiones, notas, aperitivos. Se levantó y se dirigió a la sala de descanso. Ya era un desastre. Migas en la encimera. Un charco de café derramado junto a la máquina. Lo limpió sin pensar. «Buenos días, Elena», dijo una voz detrás de ella. Era Rachel, de marketing, amable pero siempre un poco distraída. Elena sonrió. «Hola, buenos días». Rachel se sirvió un café y empezó a mirar su teléfono con la otra mano. «Quería darte las gracias por preparar el documento sobre el presupuesto la semana pasada. Lo utilicé para la presentación del tercer trimestre. Me fue de gran ayuda». Elena parpadeó. «Ah, de nada». Rachel ya estaba a medio salir por la puerta. Tiró el sobre de azúcar vacío a la basura. Falló. No se volvió. Elena se quedó mirando el sobre en el suelo durante un momento. Luego lo recogió. No le importaba limpiar, no le importaba quedarse hasta tarde, ni siquiera le importaba que no le dieran las gracias. Pero algo de la noche anterior había cambiado algo en ella. Aún no sabía qué era. No parecía gran cosa. Solo una pregunta. ¿Y si alguien se hubiera dado cuenta?
¿Y si aquel hombre no se hubiera perdido? De vuelta en su escritorio, abrió el cajón y sacó su cuaderno, el que nadie conocía, el que utilizaba para anotar cosas que no pertenecían a las hojas de cálculo, errores que había detectado, problemas que había solucionado, lagunas que había llenado antes de que se convirtieran en incendios. Se quedó mirando las páginas, y entonces, por primera vez, pasó a una en blanco y escribió en la parte superior. ¿Qué haría si alguien me preguntara cuál es mi verdadera contribución? El bolígrafo se quedó suspendido en su mano. Aún no tenía la respuesta, pero tal vez era hora de encontrarla. La puerta del ascensor estaba a punto de cerrarse cuando ella sacó el brazo para detenerla. Elena entró, alisándose la blusa con una mano y equilibrando una bandeja con cafés en la otra. Al principio ni siquiera levantó la vista, solo pulsó el botón del 10º piso y se hizo a un lado, como siempre. Silenciosa, eficiente, invisible. Entonces se dio cuenta de que no estaba sola. En la esquina había un hombre vestido de forma muy diferente al resto de personas del edificio. Sin corbata, sin tarjeta identificativa, vaqueros, zapatillas deportivas y una sudadera con capucha que parecía haber visto más ciudades que reuniones. Él la saludó con la cabeza. «Buenos días», dijo con voz informal, casi demasiado informal para ese edificio. Ella le devolvió el saludo con una sonrisa educada. «Buenos días». El ascensor subió con un zumbido. Ninguno de los dos habló durante un momento. La bandeja que ella llevaba en las manos tintineaba ligeramente con cada parada. Ajustó el agarre. «Gran pedido», dijo él, echando un vistazo a las tazas. «Reunión a las 10», respondió ella. «Todos necesitan cafeína para fingir que han leído los documentos previos». Él se rió entre dientes. «¿Trabajas para uno de los ejecutivos?» «No, solo administración, personal de apoyo». Hizo una pausa. «Sobre todo entre bastidores». El hombre asintió ligeramente, pensativo, no desdeñoso. «Ahí es donde se hace el verdadero trabajo». Ella lo miró, pero él seguía mirando al frente. No bromeaba. No era condescendiente. Solo lo decía como si fuera lo más obvio del mundo. El ascensor pitó en la 8ª planta. Él no se movió. «¿Viene a visitar a alguien?», preguntó ella. Él sonrió. «Algo así». Ella no insistió, no indagó, pero había un destello de familiaridad en su rostro que no conseguía identificar. No era como si lo hubiera visto antes, sino como si no encajara del todo en su propia piel. Era algo en su forma de comportarse. Relajado, pero atento. Las puertas del ascensor se abrieron de nuevo. Su piso. «Bueno, que tenga un buen día», dijo ella. Él asintió. «Tú también, Elena». Ella se quedó paralizada por un segundo. No le había dicho su nombre. Pero antes de que pudiera decir nada, las puertas se cerraron. Cuando llegó a la sala de conferencias acristalada al final del pasillo, su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Dejó la bandeja sobre el aparador, como siempre. Colocó las tazas, alineó los agitadores, asintió cortésmente mientras entraba la gente, la mayoría de la cual apenas se percataba de su presencia. Se escabulló antes de que comenzara la reunión, con el rostro impasible, pero con la mente dando vueltas a una pregunta. ¿Cómo sabía él su nombre? El resto del día transcurrió entre altibajos. Escribió informes que no firmaría. Programó reuniones a las que no asistiría. Y cada vez que se detenía, sus pensamientos volvían a aquel ascensor, aquella voz, aquel nombre pronunciado como una pista. A las 5, la gente empezó a marcharse. Otra oleada de buenas noches, ninguna dirigida a ella. A las 6 solo quedaba ella. Y el silencio. Caminó hacia el vestíbulo y se detuvo junto al ascensor. Pulsó el botón de bajar. Observó cómo parpadeaba la luz. Nada. Miró hacia el mostrador de seguridad, pero estaba vacío. Solo se oía el débil sonido de una radio que sonaba en algún lugar fuera de su vista. Su teléfono vibró.
Un nuevo correo electrónico. Asunto. Revisión de acceso interno. Consulta sobre horas extras. Lo abrió. Su nombre aparecía en la primera frase, junto con una solicitud para verificar la exactitud de sus registros de horas trabajadas durante los últimos 3 trimestres. Frunció el ceño. Eso no era habitual. Conocía el sistema. Nadie comprobaba las horas extras de los administrativos a menos que algo hubiera salido mal, o a menos que alguien estuviera investigando. Salió del correo electrónico y comprobó el remitente. Operaciones internas, con un CC que no reconocía. Jordan Reeve. Su dedo se detuvo sobre el nombre. No le decía nada, pero algo en él la hizo detenerse. Cerró el teléfono y miró a su alrededor en el vestíbulo vacío. Todo parecía igual, pero algo había cambiado. Y por primera vez en mucho tiempo, Elena no estaba segura de si ser invisible seguía manteniéndola a salvo, o si la estaba manteniendo pequeña. El correo electrónico no la dejaba en paz. Elena lo había leído 5 veces desde que llegó a casa, cada vez más despacio, como si un mensaje oculto pudiera revelarse entre líneas. Pero las palabras seguían siendo las mismas. Por favor, verifica la exactitud de tus horas extras registradas para el primer y tercer trimestre. Tus datos han sido seleccionados para una revisión interna. No es necesario que hagas nada por el momento. No es necesario que hagas nada. El tipo de frase que parecía inofensiva, pero que se le clavaba en el estómago como un peso. Había visto correos electrónicos como ese antes, pero nunca con su nombre. Por lo general, circulaban por los canales de recursos humanos y acababan en los escritorios de personas que se tomaban 2 horas para almorzar o desaparecían durante las auditorías. No de personas que limpiaban la nevera y se quedaban hasta tarde rellenando cartuchos de toner. Aún así, abrió su registro de horas, línea tras línea de horas extras, 6:42 p.m., 8:13 p.m., 9:27 p.m., viernes, martes, días festivos. No era exagerado, no había falseado los números. En todo caso, había declarado menos horas. Pero ahí estaba, negro sobre blanco, la prueba irrefutable de que vivía más en su escritorio que en su apartamento, y alguien lo estaba mirando. Volvió a hacer clic en el nombre del destinatario en copia, Jordan Reeve. Seguía sin sonarle. Lo copió en el directorio de la empresa. Un resultado. Jordan Reeve, División Ejecutiva de Operaciones. Sin foto, sin descripción, solo un cargo con peso. Se recostó en la silla. El hombre de la sudadera con capucha sabía su nombre. Le había preguntado por su horario. Había mirado alrededor de la oficina como si eso significara algo para él. Se le hizo un nudo en el estómago. No podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo estaba pasando bajo la superficie, algo que tenía su nombre escrito. Y para alguien que se había pasado la vida evitando llamar la atención, eso no era nada reconfortante. Era aterrador. A la mañana siguiente, la oficina bullía con una tensión que no conseguía identificar. No era un ruido fuerte ni dramático, solo cosas sutiles. Los gerentes susurraban en los rincones. 2 empleados de alto rango se reunían en el pasillo, con tonos secos y urgentes. La sala de descanso se vació más rápido de lo habitual. Ella mantuvo la cabeza gacha. Archivó, programó, sonrió. Pero durante todo el día sintió que algo se le acercaba, como si estuviera en un escenario en el que no se había dado cuenta de que había entrado. Alrededor de las 3 de la tarde, abrió su correo electrónico y encontró algo más esperándola. Elena, por favor, acude mañana a las 18 a.m. a una breve reunión en la sala de conferencias B3. Nos gustaría hablar sobre tus últimos patrones de trabajo y tus contribuciones. No es necesario que prepares nada. Estaba firmado por alguien de operaciones internas. Y de nuevo, con copia a Jordan Reeve. Sus dedos se quedaron suspendidos sobre el teclado sin saber qué hacer. Pedir una aclaración, fingir que no lo había visto, cancelar. En lugar de eso hizo clic en responder
y escribió un mensaje breve. Confirmado. Allí estaré. Luego se quedó mirando la pantalla, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. No era un correo electrónico de despido. No decía cese, ni siquiera parecía una medida disciplinaria. Pero era extraño. Volvió a abrir su cuaderno, el que nadie le había pedido que guardara, donde anotaba las correcciones, los arreglos y las soluciones de última hora. Y por primera vez se preguntó, ¿alguien ha leído esto? ¿Alguien ha estado vigilando su trabajo? Pasó a la página que había empezado a escribir a principios de semana. ¿Qué diría si alguien me preguntara cuál es mi verdadera contribución? Empezó a escribir. Reconstruí la base de datos de proveedores después de que se colgara la migración. Creé las plantillas de formato para los informes del tercer trimestre. Organicé los documentos de incorporación después de que HH incumpliera 3 plazos. Detecté la doble facturación en marzo. Cubrí la recepción 5 veces cuando no apareció nadie más. Me quedé hasta las 11 de la noche antes de la revisión de la junta directiva. No era un currículum, era una confesión, una que llevaba 2 años guardándose. No sabía cómo sería la reunión, una revisión, una reprimenda, algo peor. Pero por una vez iba a entrar con la verdad, no con su cargo, ni con su salario, solo con su trabajo, el verdadero, el que nadie ve nunca, hasta que finalmente lo ven. El pasillo fuera de la sala de descanso olía a café quemado y conversaciones cansadas. Elena no solía quedarse allí. No era su sitio. Pasaba, rellenaba su taza y volvía a su escritorio. Esa era su rutina. No quedarse parada. No entrometerse. No ocupar espacio que no le habían ofrecido. Pero hoy algo la mantenía de pie justo fuera de la puerta, con los dedos envueltos alrededor de la taza y el corazón todavía revuelto por el correo electrónico que había recibido la noche anterior. «Buenos días», dijo una voz detrás de ella. Se volvió. Era él. La misma sudadera con capucha, la misma presencia tranquila. Pero ahora había algo más agudo en sus dos ojos, como si ya no estuviera solo de paso, como si estuviera observando. «No esperaba volver a verte», dijo Elena en voz baja. «No esperaba que me vieras», respondió él. Ella lo estudió durante un segundo. «Jordan Reeve», dijo en voz baja. Él levantó una ceja. «Has tardado más de lo que esperaba. Sabías que lo descubriría». Él no respondió de inmediato. Simplemente se colocó a su lado, mirando la sala de descanso como si fuera un cuadro que no acababa de entender. No sabía nada. Tenía esperanza. Elena dio un sorbo a su café. «¿Qué es esto? ¿Una especie de prueba?» «No», dijo él. «No es una prueba». «Entonces, ¿qué es?» Jordan se volvió hacia ella, ahora más serio. «Es una revisión. Una de verdad. No de las que aparecen en el calendario. De las que alguien finalmente pregunta, ¿quién es el que realmente mantiene este lugar en pie?» Ella no respondió. No sabía cómo. Él señaló con la cabeza una mesa en la esquina. «¿Te sientas conmigo?» Se sentaron. El ruido de la oficina se desvaneció tras las paredes. «Llevo mucho tiempo observando esta empresa», dijo Jordan. «No desde la planta superior, sino desde dentro, desde las partes que nadie ve. Los informes fuera del horario laboral, los correos electrónicos sin abrir, los nombres ocultos en las líneas de CC. ¿Y apareció el mío?» Él la miró. Repetidamente, de formas que no debería haber aparecido. Elena se reclinó en la silla. «Lo haces parecer un delito». «No», dijo él, «no es un delito. Es una laguna, un punto ciego. Tú lo llenaste sin que nadie te lo pidiera, y nadie te lo agradeció. Ese es el tipo de personas que hacen funcionar este lugar en silencio, pero de las que nunca se habla». Ella se rió, un poco amargada. «¿Hasta ahora?» «Hasta ahora».
Ella dio unos golpecitos con los dedos en la taza. Bajó la voz. ¿Crees que quiero un ascenso? No creo que quieras nada, dijo él. Ese es el problema. Te has enseñado a ti misma a necesitar menos, a pedir menos, a esperar menos. Eso le dolió más de lo que esperaba. Te pregunté algo en el ascensor, continuó él. ¿Por qué trabajabas hasta tan tarde? ¿Se lo has preguntado a todos? No, respondió él. Solo a ti. Ella bajó la mirada hacia la mesa. No lo hago para que me reconozcan. Lo sé. Lo hago porque si no lo hago yo, nadie lo hará. Jordan se inclinó hacia adelante con un tono más suave. Entonces, ¿qué quieres tú, Elena? Ella abrió la boca. La volvió a cerrar. Nadie le había preguntado eso. ¿En serio? Nunca. No lo sé, dijo finalmente. Supongo que quiero arreglar las cosas, tal y como las veo en mi cabeza. Quiero procesos que funcionen, gente que escuche, habitaciones en las que no sea tan difícil entrar. Jordan asintió. Entonces quizás sea hora de que alguien te ponga al mando de algo. Ella levantó la cabeza de golpe. ¿Qué? Él sonrió, pero no fue una sonrisa casual. Fue deliberada, como una puerta que se abre. Llevas mucho tiempo dirigiendo este lugar desde las sombras. ¿Qué pasaría si te diéramos la luz? Elena no dijo nada, pero algo cambió en su pecho. Una pregunta silenciosa que se convirtió en otra cosa. Un comienzo, no ruidoso, no dramático, pero real. La forma en que la gente la miraba había cambiado y no entendía por qué. Empezó con una mirada en el pasillo, luego otra en el ascensor. No eran los habituales saludos corteses o sonrisas distraídas. Estas miradas eran más largas, medidas, como si alguien hubiera susurrado su nombre y nadie le hubiera dicho lo que se había dicho. Elena lo notó sobre todo esa mañana en la sala de descanso, cuando Eric, de finanzas, le ofreció la última magdalena de arándanos. Nunca le había hablado antes. No realmente. No era desagradable, solo superior, distraído, ocupado con reuniones y llamadas telefónicas llenas de jerga. Ahora estaba allí, con la magdalena en la mano, con la mirada demasiado cautelosa. Ella la cogió lentamente. Gracias. Eric sonrió casi demasiado rápido. Por cierto, estás haciendo un gran trabajo. Solo quería decírtelo. Ella parpadeó. ¿Perdón? Es solo que todos lo hemos notado. Eso es todo. Luego se alejó. Ella se quedó mirando el muffin, como si eso pudiera explicar algo. Pero no fue así. De vuelta en su escritorio, las cosas no parecían estar bien. Su jefa, Marisa, pasó por delante y dudó un poco antes de saludarla. Marisa casi nunca la saludaba. Luego llegaron los correos electrónicos. No muchos, solo unos pocos. Cosas sin importancia. Elena, ¿podrías dar tu opinión sobre el proceso de incorporación? Me encantaría conocer tu punto de vista. Te incluyo en este documento. No dudes en intervenir si crees que hay algo que corregir. La estaban incluyendo. No le pedían que reenviara, programara o copiara y pegara. Le pedían su opinión. Al mediodía se sentía mareada por el cambio. Luego llegaron los rumores. Iba caminando hacia la sala de correo cuando lo escuchó. Dos compañeros de trabajo, Lena y Greg, del equipo de estrategia, no la vieron. Al principio no. Al parecer se reunió con el director general, dijo Lena, en persona. No puede ser. Elena, de operaciones. He oído que era una especie de auditoría o algo de reconocimiento. Ya sabes, una de esas sorpresas de desarrollo de liderazgo. La están ascendiendo rápidamente. ¿En serio? Piénsalo, siempre está aquí. Probablemente sabe cómo funciona realmente este lugar. Elena dobló la esquina antes de que pudieran verla. Le temblaban las manos. Así que eso era. Jordan no solo había hablado con ella, se lo había contado a alguien, o alguien se había enterado. Se apoyó contra la pared, con la respiración entrecortada.
No estaba acostumbrada a ser parte de la historia. No así. Durante mucho tiempo había sido un personaje secundario. La estable, la mano extra, la chica que simplemente se encargaba de todo. Ahora hablaban de ella como si fuera una variable, como si la hubieran puesto en juego. Esa tarde recibió otro correo electrónico. Asunto: reunión ejecutiva, viernes a las 2:00 p.m. No había ninguna explicación. No había nadie más en la lista de invitados. Solo ella. Se quedó mirándolo. Intentó cerrarlo. Luego volvió a abrirlo. No era un error. Sabían exactamente a quién estaban llamando. Pero durante el resto del día, se sintió como si estuviera caminando con un disfraz que no había elegido. La gente le sonreía en los pasillos. Algunos asintieron con la cabeza, como si intentaran adelantarse a algo. Otros evitaban completamente el contacto visual. No le gustaba ni la atención, ni la sospecha que se escondía bajo algunas de las miradas, como si se preguntaran qué había hecho para merecer esto, qué había tomado. No había quitado nada, solo se había quedado más tiempo que nadie, más callada que la mayoría. Y ahora el silencio empezaba a romperse. Cuando llegaron las 5, Elena no recogió sus cosas. Se sentó en su escritorio, sola de nuevo, con las luces parpadeando mientras la oficina se vaciaba. Esta vez, el silencio no le parecía tranquilo. Le daba la sensación de que algo estaba a punto de pasar, algo grande, y, le gustara o no, ya estaba en medio de ello. Se quedó fuera de la sala de conferencias B3, con las manos apretadas alrededor de la correa de su bolso y el corazón latiendo con fuerza, como si no hubiera conseguido sincronizarse con el resto de su cuerpo. Eran exactamente las 1:59. Podía oír voces apagadas en el interior, bajas, constantes, no tensas ni apresuradas, solo oficiales. Elena respiró hondo y entró. La sala no era grande. Una mesa redonda, 3 sillas, una jarra de agua. En las paredes, cuadros neutros, de esos que son caros pero están pensados para pasar desapercibidos. Había 2 personas esperando. A una la reconoció como alguien de recursos humanos, quizá Clara. Al otro no lo conocía. Era un hombre de unos 50 años, con un traje impecable, las mangas planchadas y la mirada penetrante. El típico ejecutivo. Ambos levantaron la vista cuando ella entró. Elena, dijo Clara, levantándose ligeramente. Gracias por venir. Por favor, toma asiento. Ella asintió y se sentó, entrelazando los dedos en silencio sobre su regazo. No se trata de una medida disciplinaria, dijo el hombre casi de inmediato. Solo para que lo sepas, dejemos eso claro desde el principio. Elena esbozó una sonrisa forzada. Es bueno saberlo. Soy David Kwan, continuó, vicepresidente de Operaciones Internas. He estado revisando las auditorías de rendimiento interdepartamentales con Clara y otras personas. No sabía que me estaban auditando. No lo estaba, dijo Clara con delicadeza. Al menos no en el sentido tradicional. Esto es más, bueno, empezó como una comprobación de los sistemas, registros de uso, eficiencia del flujo de trabajo. Entonces empezó a aparecer tu nombre. Elena se puso tensa. Por mis horas extras. Por todo, dijo David. Apareces en más sitios de los que nadie se había dado cuenta. Correos electrónicos, gestión del calendario, tareas departamentales, documentación, informes internos. Deslizó una carpeta hacia ella por la mesa. Ella la abrió. Páginas de gráficos, notas, capturas de pantalla. Su nombre aparecía resaltado docenas de veces en varios sistemas. Casos en los que había arreglado cosas que nadie le había asignado oficialmente. Había intervenido cuando otros se habían retirado. Había reconstruido cosas que no le correspondía arreglar. Encontramos tu cuaderno interno, dijo Clara.
Tu sistema de seguimiento de tareas, ¿lo creaste tú misma? Elena asintió lentamente. Era solo para llevar un registro. Nadie más documentaba ciertas cosas. No quería que se pasara nada por alto. David se inclinó ligeramente hacia adelante. Es mejor que algunas de las herramientas que utilizan nuestros equipos de nivel medio. De verdad. No creía que nadie supiera siquiera que existía, dijo ella en voz baja. La mayoría no lo sabía, respondió él, pero alguien se dio cuenta. Lo sintió antes de oírlo, el suave roce de unos pasos detrás de ella. Se giró. Jordan estaba de pie en la puerta, esta vez sin sudadera, sino con un traje azul marino impecable. Seguía vistiendo de manera informal. Seguía tranquilo, pero era innegablemente él mismo. Buenas tardes, dijo entrando. Espero no llegar tarde. David se levantó y le tendió la mano. Jordan. David. Clara. Se volvió hacia Elena. Me alegro de verte de nuevo. Ella lo miró fijamente. Usted es el director general. Así es. Ella tragó saliva, asimilando por fin la importancia de aquellas palabras. Usted era el que estaba revisando los registros. Yo fui el que empezó a hacer preguntas, dijo él. El equipo hizo el trabajo de investigación. Yo solo vi un patrón. Clara sonrió con ternura. Queríamos que lo supieras directamente, Elena. Has estado trabajando a un nivel muy superior al de tu cargo. Tu instinto, tu constancia, tu iniciativa. No solo lo apreciamos, lo necesitamos. Ella no sabía qué decir. Tenía un nudo en la garganta. Jordan se acercó y se sentó frente a ella. Sé lo que es que te subestimen, dijo. Hacer un trabajo invisible. Pasé años creando sistemas que a nadie importaban hasta que se estropearon. Y cuando por fin funcionaron, nadie se dio cuenta. La miró a los ojos. Pero yo me fijé en ti, y es hora de que los demás también lo hagan. Ella se echó hacia atrás, parpadeando, tratando de calmar la tormenta que se había desatado en su pecho. ¿Qué pasa ahora?, preguntó, con un hilo de voz. Nos gustaría ofrecerte un nuevo puesto, dijo David. Jefa de proyectos operativos. Más responsabilidad, más autoridad. El mismo instinto, pero con el respaldo necesario para hacer cambios reales. Elena abrió los labios, pero las palabras no le salieron de inmediato. No tienes que responder ahora, dijo Clara. Sabemos que es mucho. Elena bajó la vista hacia la carpeta. Su nombre, página tras página, escrito donde nadie pensaría en mirar. Y ahora, allí estaban, mirando. Respiró lentamente. El aire parecía diferente. De acuerdo, dijo en voz baja. Hablemos de ello. La sala estaba abarrotada. Filas de sillas, conversaciones animadas, ordenadores portátiles abiertos, teléfonos vibrando en silencio, gente enderezándose la corbata, alisándose la falda, bebiendo café de tazas con el logotipo de la empresa. Elena estaba de pie al fondo, pegada a la pared, tratando de hacerse pequeña. Las reuniones generales no eran lo suyo. Se presentaba, tomaba notas y enviaba resúmenes. Era la chica callada con la carpeta, la que rellenaba las jarras de agua antes de que llegara nadie, la que se marchaba justo antes de los aplausos. Hoy no había carpeta, ni papeles, solo ella. Y los latidos silenciosos de su corazón. El director general llegaba tarde. A nadie le importaba. Estas reuniones siempre empezaban 5 minutos tarde. Así la gente tenía tiempo para terminar las charlas triviales y susurrar predicciones sobre nuevas contrataciones, recortes presupuestarios o cambios en la organización. Oyó su nombre 2 veces, no en voz alta, no de forma desagradable, simplemente la habían notado. Elena, de operaciones, ha estado trabajando en algo con los equipos internos, ¿verdad? Creo que va a cambiar de puesto o algo así. Ha sido bastante repentino.
Debe de haber hecho algo bien. Las palabras le sonaron extrañas, no como un elogio, ni como un ataque, solo como la realidad. La gente estaba hablando de ella. Aún no sabía cómo sentirse al respecto. Las luces cambiaron. Las conversaciones se apagaron. Un foco iluminó el frente de la sala y entonces apareció él, Jordan. Esta vez no llevaba sudadera con capucha, pero seguía habiendo algo relajado en él, como si no creyera en la distancia entre el título y el ser humano. Se acercó al micrófono, sin notas, solo su presencia. Gracias por estar aquí, dijo. No les entretendré mucho. Sé que todos tienen trabajo más urgente. Hubo algunas risas. Sonrió, pero no se detuvo en ello. Quería hablar de algo que no siempre aparece en los informes trimestrales. Algo que he estado observando de cerca. El trabajo silencioso. La sala se quedó en silencio. Hay personas en esta empresa que hacen su trabajo tan bien, de forma tan constante, que empezamos a confundirlos con el fondo. No levantan la mano en las reuniones, no copian a los ejecutivos en todos los correos electrónicos, pero lo mantienen todo unido cuando las cosas empiezan a desmoronarse. Hizo una pausa, dejó que las palabras calaran. No piden reconocimiento, así que hoy se lo voy a dar de todos modos. Recorrió la sala con la mirada, y entonces sus ojos se posaron en ella. Elena Ramírez. Se oyó un murmullo. Las cabezas se giraron. La gente se inclinó hacia atrás, mirando hacia la pared. Ella se quedó paralizada. El sonido de su nombre pronunciado por un micrófono en una sala resonó como un trueno en su pecho. Jordan siguió hablando. Elena lleva 2 años trabajando en esta empresa. En ese tiempo, ha reconstruido sistemas que no funcionaban, ha detectado errores antes de que se convirtieran en problemas y ha asumido una responsabilidad que nunca aparece en las evaluaciones de rendimiento. Se ha quedado hasta tarde. Ha trabajado los fines de semana. Ha arreglado lo que otros no veían, no porque se lo pidieran, sino porque le importaba. Silencio. Silencio total. Y ninguno de nosotros se dio cuenta. Hizo otra pausa. Hasta hace poco. Miró alrededor de la sala y luego volvió a mirarla a ella. Eso cambia hoy. Los aplausos comenzaron lentamente, vacilantes. Luego se hicieron más fuertes. La gente aplaudía. Aplaudía de verdad. No era un aplauso cortés, ensayado o mecánico. Llenaba la sala. La golpeó como una ola. No sabía qué hacer. ¿Levantarse? ¿Quedarse sentada? ¿Sonreír? Así que hizo lo único que pudo. Asintió con la cabeza. Solo una vez. Agradecida, abrumada, sin saber si respiraba. Jordan continuó. A partir de hoy, Elena asumirá un nuevo cargo de liderazgo en nuestro equipo de operaciones internas. Nos ayudará a reconstruir nuestros sistemas con claridad, compasión y la perspectiva que solo alguien que ha vivido en las brechas puede ofrecer. Otra oleada de aplausos. Elena se quedó quieta, no por miedo, sino porque sabía, en lo más profundo de su ser, que ese momento no se trataba de ser el centro de atención. Se trataba de ser finalmente vista, y tal vez, solo tal vez, estaba lista para ello. La oficina parecía exactamente igual, las mismas paredes beige, las mismas luces zumbantes, el mismo monitor parpadeante en el escritorio de la esquina que el departamento de TI no había tenido tiempo de reemplazar. Pero todo se sentía diferente. Elena caminó por el pasillo como siempre lo había hecho, sin anuncios, sin séquito, sin cambios drásticos en su vestuario. Seguía llevando sus cómodos zapatos planos, seguía llevando su sencillo cardigan, pero ahora la gente levantaba la vista cuando pasaba, no solo para sonreír, no solo para saludar con la cabeza, para reconocerla. Había una especie de electricidad en el aire. No era la fama, no era el estatus, era algo más sutil, respeto. Entró en la sección de operaciones, el lugar que siempre había estado medio olvidado,
donde los formularios acababan ignorados y los sistemas se desmoronaban. Ahora era suyo. Esa mañana habían pegado un pequeño cartel en la puerta de cristal. Bienvenida, Elena. Solo eso, escrito a mano. Nadie se atribuyó el mérito, pero ella sonrió de todos modos. Dentro, algunos miembros del equipo estaban sentados esperando, gente con la que solía cruzarse en silencio. Ahora la miraban con curiosidad, algunos con esperanza. Dejó el bolso en el suelo, se arremangó, respiró hondo y comenzó. Bien, dijo con voz firme pero suave. Quiero empezar diciendo que esto no va a ser una operación vertical. Si algo no funciona, lo arreglamos juntos. Si algo no funciona, hablamos del por qué. No necesitáis permiso para tener buenas ideas. Solo necesitáis espacio para expresarlas. Hizo una pausa. No he llegado hasta aquí gritando. He llegado hasta aquí fijándome en cosas que los demás no veían. Así que empecemos todos a hacerlo, juntos. Hubo algunos gestos de asentimiento, pequeños pero sinceros. Se sentó y abrió su ordenador portátil. Su bandeja de entrada estaba llena, esta vez con nombres que reconocía. Directores, jefes de departamento, colaboradores, todos esperando, todos deseando escuchar su voz en la sala. Un mensaje le llamó la atención. Era de Jordan. Asunto, solo quería saber cómo estabas. Avísame si necesitas algo. Ya estoy orgulloso de ti. Sonrió. Escribió una respuesta rápida. Gracias. Creo que estoy justo donde debo estar. El resto del día pasó en un torbellino de trabajo silencioso. Creó un nuevo documento interno para el seguimiento de proyectos compartidos. Programó reuniones periódicas con los equipos que se habían pasado por alto. Respondió a los mensajes con franqueza y elegancia. No intentaba impresionar a nadie. Solo hacía lo que siempre había hecho. Solo que ahora ellos lo sabían. A las 5:30, ya la mayoría de la planta se había vaciado. Elena se quedó junto a la ventana, viendo cómo se encendían las farolas una a una. Dio un sorbo a su café y exhaló. Pensó en todas las noches que se había quedado hasta tarde sin público, en todas las mañanas que había llegado temprano solo para que las cosas funcionaran un poco mejor, en los fines de semana que había sacrificado, en las vacaciones que había trabajado. Lo había hecho porque alguien tenía que hacerlo. Ahora ya no estaba sola en eso. Su teléfono vibró. Era un mensaje de su hermana. He visto el anuncio en internet. Estoy muy orgullosa de ti. Mamá también lo estaría. Elena cerró los ojos un momento, dejando que esas palabras calaran en su pecho. Luego cogió su bolso, apagó el monitor y la luz. El mismo edificio, la misma planta, pero esta vez no se marchaba sin que nadie se diera cuenta. Esta vez, la historia no era sobre las horas que había pasado en la oscuridad, era sobre lo que pasa cuando la luz finalmente te encuentra y no te acobardas, te levantas y sigues trabajando. Gracias por ver. Para más historias como esta, suscríbete a nuestro canal.